¿Cuáles son los elementos que conforman mayormente los cálculos biliares? A ver, me ayudan, chicos. Ahora sí, todas en mancha. Vamos, colaboren. Uno, el colesterol. Muy bien. ¿Qué más? Colesterol. ¿Qué más? Ayuden. El otro es lecitina. Y el otro es las sales biliares. Y lo dije hace rato, ¿sabes? Muy bien. Ajá. Una de las funciones de la vesícula biliar es cumplir como reservorio de la bilis. ¿Está favorecida por qué elemento? Vamos. ¿Por qué elemento se favorece la producción o la formación de bilis? Mm, ya, realmente sí. Es por la ingesta de grasas, ¿ya? Uno es por la ingesta de grasa que va a aumentar el colesterol. Pero recordemos acá. Vesícula, perdón, esto de acá es el hígado, esto de acá, la vía biliar derecha izquierda, la vesícula, y esto es la vía biliar, el colédoco, y que llega al esfínter de Oddi. Más o menos, ¿cuánta cantidad de bilis produce el hígado? Produce entre 900 a 1200. Algunas personas van a decir entre 800 a 1000, ya, pero más o menos lo que dice el Schwartz es de 900 a 1200. ¿Y cuánto de bilis se queda acumulada en la vesícula? De 50. ¿Cuánto de bilis se queda acumulada en la vesícula? Es de 50 a 150. Aunque por ahí también van a encontrar de 30 a 150. ¿Ya? Vamos a poner estos límites, 30 a 150. Esta bilis que sale del hígado va a entrar a la vesícula biliar debido a la contracción del esfínter de Oddi. La bilis pasa por acá, después va a regresar y se va a acumular la bilis acá, en la vesícula biliar. Muy importante la contracción o la presión que hay en el esfínter de Oddi. ¿Ya? En la formación de los cálculos vesiculares, el proceso de nucleación es favorecido ¿por qué? En nucleación tomamos este nombre de nucleación como éstasis. Éstasis biliar. Éxtasis biliar. Recordemos que cuando las personas... Voy a cambiar esto de acá. Voy a poner acá el chat. Me interrumpo un poco para escribir. En la éstasis biliar se da, por ejemplo, cuando el paciente come, perdón, cuando el ser humano come, va a liberar la colecistoquinina. ¿Ya? Comes, liberas la colecistoquinina, y esto de acá va a estimular la contracción de la vesícula biliar. ¿Ya? Pero si no comes, si estás en ayunas, no hay liberación de colecistoquinina y la vesícula biliar se distiende. Y cuando se distienden, obviamente que esto es un factor de riesgo para que se dé la formación de los cálculos, ¿ya? Pero otra cosa, te dan cuenta que cuando van a pedir la ecografía del abdomen, cuando quieren ver cálculos en la vía biliar, les dicen que vayan a ayunas, es por este principio. Porque no hay liberación de colecistoquinina y va a haber la vesícula distendida. Y en una vesícula distendida se van a ver mejores los cálculos biliares, ¿ya? El ayuno prolongado, listo. Si un paciente desarrolla cálculos en la vía biliar principal asociado a un cuadro de hemólisis, ¿cuál es el tipo de cálculo más probable en este caso? Ya, elijan, ¿los negros o los marrones? Hemólisis. Oye, ¿en serio, Eric? Estás respondiendo muy bien, en serio. Hemólisis, chicos, todo lo que es sangre es negros. Negros. Todo lo que es sangre en la vía digestiva es negros. ¿Ya? No es por ser racista, sino que así es, negros.
cuál es el procedimiento en la actualidad más utilizado por su alta sensibilidad en el diagnóstico inicial de enfermedades del tracto biliar? Para encontrar cálculos, tanto en la vía biliar como en la vesícula, lo que tiene más sensibilidad es la ecografía, ¿ya? El ultrasonido. Con eso empezamos. Muy bien, Norma. Ahora, que tiene más especificidad es la resonancia magnética, por obvio. Sigamos. ¿Cuál es la causa más frecuente de hidropesia vesicular? Vamos, causa más frecuente. O sea, en cristiano, para que la vesícula se distienda más. Bueno, hablando de distensión, vamos a hablarles acerca de cuándo es una vesícula distendida. Vesícula distendida. La vesícula normalmente tiene varios diámetros. Tiene 3 diámetros, pero los principales en una ecografía es el longitudinal, ¿ya? Y el anteroposterior. Anteroposterior, 4 centímetros. El longitudinal depende de qué escuela estés. Una escuela te dice que es americana, que es 8 milímetros, perdón, 8 centímetros. Oye. Y la otra escuela te dice 10. ¿Ya? Más de 10, sí o sí, con esto nos aseguramos. Más de 10 ya estamos frente a una vesícula distendida, que se encuentra en hidropesia. A ver. La pared vesicular, ¿a partir de cuándo se dice que está engrosada? ¿Mayor de cuánto? Muy bien, Eric, mayor de 4. No, más de 5, mayor de 4 es. A ver, otra pregunta. El conducto cístico, ¿cuánto debe medir normalmente su valor? 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. Por eso se dice que los cálculos pequeños son de 2 a 3 milímetros, porque estos malditos son los que migran. Pueden migrar al páncreas, pueden migrar a la vía biliar y nos producen las complicaciones que ya sabemos. ¿Ya? No me despedí mucho acá. No les respondí. Una que causa la hidropesia es la impactación del cálculo a nivel del bacineteria. Y es el que va a causar la colecistitis secundaria. Es el origen de todo. ¿Qué porcentaje de pacientes con colelitiasis tienen además cálculos en el colédoco? ¿Cuál es el porcentaje? O sea, tienes cálculos en la vesícula y también tienes cálculos en la vía biliar, en el colédoco. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes? ¿Quieren responder? Ya, nadie. Ok, 10, ¿ya? 10%. Bueno, sí está acá, 10%. El procedimiento de apertura y drenaje de la vesícula biliar se denomina... ¿Cómo se denomina este colecistostomía? ¿Y cuándo lo realizas? Cuando estás con un paciente con una colecistitis aguda severa. Claro, un ASA 3. Un ASA 3. Muy bien. Pero tiene que estar en una colecistitis aguda severa. Un ASA 3. Muy bien. Un alto riesgo. El procedimiento, ya, colecistostomía. Uy, ya fregué. ¿Cuál es el tiempo ideal para efectuar una colecistectomía temprana en un paciente con colecistitis aguda? 3 días. Así es, 3 días. Lo ideal es 3 días, ya, para el examen y para la vida. Bueno, ahora por las guías hasta 10 días. Mujer de 30 años, desde hace 2 días con dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos. Al examen está ictérica, ya dijo que está ictérica. Abdomen, dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos chicos, ¿cuál es el diagnóstico más? Dijeron, ¿cuáles son las palabras claves acá? Murphy positivo, ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico probable, chicos? Acá hay 2 cosas que pueden hacer. Puede ser una colangitis o puede ser una colecitis aguda. ¿Por cuál de las dos van?
En los pacientes robots las preguntas, mira, paciente robot para una colangitis. Tiene que estar la tríada de Charcot, ¿ya? Sí o sí, para el examen tiene que estar la tríada de Charcot, que tiene que ser fiebre, tiene que haber ictericia y tiene que haber dolor. Si le falta una de estas, estás probablemente una colecistitis aguda calculosa, porque en la colecistitis aguda calculosa puede haber un poco de ictericia, una ictericia leve. Acá no te dicen qué grado de ictericia es, tampoco te dicen que es fiebre. Entonces, hay dolor que es el Murphy positivo y hay una ictericia. Y en las alternativas no había colangitis, en las alternativas estaba colecistitis aguda calculosa, ¿ya? Una colecistitis aguda. Acuérdense, chicos, paciente robot de colangitis. En las colecistitis que a veces cuando la inflamación de la vesícula puede hacer que se pegue esta vesícula a la vía biliar, produciendo una compresión en la vía biliar, y esto puede darle un color un poco amarillento. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Mirici. Muy bien, Eric. Mirici, así es. Y Mirici no es es un problema propio de la colecistitis aguda, es una complicación de la colecistitis aguda. Vamos, dale. Varón de 45 años, acude con 5 días de dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, antecedentes de fibrosis. Mira, tiene fibrosis pulmonar, no tratada. Ya, acá tenemos una complicación, fibrosis pulmonar. El examen tiene fiebre, importante acá. Tórax, hay respiración ruda. En ambos campos pulmonares está disminuidas en base. Abdomen, Murphy positivo. No reacción peritoneal. Eso está bien. Exámenes, laboratorio, de laboratorio el hemograma en 13.000, de leucocitos, hemoglobina el 12%. Una ecografía que revela que la vesícula biliar con paredes de 4 milímetros. Paredes de 4 milímetros. ¿Ya? Estamos frente a una colecistitis aguda. Que con cálculos pequeños y medianos en su interior. El colédoco de 6 milímetros. ¿Cuál es la conducta a seguir? A ver, chicos, ¿qué hacen ustedes acá? Primero, estamos frente a una colecistitis aguda calculosa. Colecistitis aguda calculosa. Ya. Vamos a ver si lo que Eric dice es verdad. Ya. Tiene un factor de riesgo que es la fibrosis pulmonar. Tiene 5 días de dolor. Ya con 5 días de dolor, ¿frente a qué tipo de colecistitis estamos? Estamos frente a una colecistitis moderada. Muy bien, Caroline. Ya comienzan a participar todos. ¿Eh? Muy bien, Caroline. Y ahora hay que dividir si tiene riesgo o no tiene riesgos. Ya. O no tiene riesgo. Perdón. No, debí escribir eso. O no tiene riesgo. Tan. Ya. Si tiene riesgo, al paciente hay que diferir la cirugía. Acá, si tiene riesgo, hacemos una colelar diferida. Si no tiene riesgo, lo operas a lo macho, me llamas. Esta paciente tiene un gran riesgo que tiene 5 días. Perdón, que tiene la fibrosis pulmonar, perdón. Entonces se hace una colelar diferida. Lo operas a las 6 semanas. Muy bien, ya. Ahí está muy bien. Ya, ahorita te explico. No, la pared de la vesícula, respondiendo a la pregunta de Norma, mira, Norma, la pared normal es de 3 para abajo, ¿ya? La pared 4 para arriba es una pared gruesa. Ya estamos frente a una pared gruesa. El colédoco, depende, si es una... a ver, el colédoco, no, en principio, si es un paciente que no es colecistectomizado, o sea, no tiene cirugía, el tamaño del colédoco es
considerarlo dilatado, es mayor de 8 milímetros. ¿Ya? Pero si el paciente le han hecho una colecistectomía previa, o sea, sí está operado, se considera gruesa a partir de 10 milímetros. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque al no haber vesícula, la bilis pasa con todo su caudal por el colédoco y con el tiempo lo dilata y por eso se toma ese rango más de 10 milímetros. En cambio, cuando tienes vesícula, parte de la bilis va al colédoco y parte de la bilis va a la vía biliar. Ya, ¿cuál es la conducta a seguir? Coelar diferida. Pues, bueno, el diagnóstico de colecistitis aguda moderada y va a una coelar diferida. Mujer de 50 años, diabética, es diabética, controlada, no operada previamente, consulta por dolor cólico a repetición en hipocondrio derecho, dispepsia a las grasas, examen, TAC, abdomen, TAC de abdomen muestra aire en pared vesicular. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Diabética con aire en la pared vesicular. Muy bien, efisematosa. ¿Y qué harían acá? La clave es efisematosa. Muy bien, Eric. La clave es efisematosa. ¿Pero qué hacen? ¿La operan o no la operan? ¿Y por qué? Norma dice que no. A ver, ¿quién más dice que no? ¿Alguien más que quiera colaborar? ¿Alguien más? Les leo, chicos. A ver, los grabo, ¿ah? ¿Quién dice que sí? Alta mortalidad. A ver, a ver. A ver, uno. Que diga que... A ver, chicos, la pregunta es, un paciente que tiene antecedentes de diabetes controlado y que la tomografía se ha encontrado una vesícula biliar que tiene aire en la pared. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Eric Fernández dice que sí, es acidosis porque está controlada. Ya. Muy bien, Eric. Es famoso. Ya. Este es un paciente, como dice Eric, que tiene un ritmo, es diabético, ¿ya? Es un paciente que es diabético. Recordemos que las colecistectomías urgentes se hacen, tienen tres indicaciones. La primera indicación, pacientes alitiásicos, los inmunodeprimidos y los pseudoinmunodeprimidos. Como cuáles, diabetes, pacientes con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque en esos pacientes la infección que ya empezó no va a disminuir. Sí o sí van a necesitar operarse para retirar el punto de partida, para retirar el foco de infección. ¿Ya? Si no retiras el foco de infección, ese paciente va a morir. Así. Y más si es diabético. Alitiásicas, colecistectomías urgentes, alitiásicas, inmunodeprimidas y pacientes con diabetes y en algunos casos pacientes con artritis reumatoide. Pero más diabetes, ¿ya? Mayor indicación. ¿Qué más? Continuamos. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio al incrementar se indica una obstrucción de las vías biliares? A ver, los chicos. Dígame qué exámenes indican una obstrucción de la vía biliar. Okay. Fosfatasa alcalina, la gamma glutamil y la 5-nucleotidasa. Fosfatasa y gamma glutamina, ¿ya? La 5, acuérdense de esas tres. Muy bien. También podemos hablar de bilirrubinas.
Pero cuando hables de bilirrubinas, tiene que ser bilirrubinas totales y directas, porque bilirrubinas totales puede ser que esté elevado y puede ser una bilirrubina indirecta. Hay que especificar esa parte, bilirrubinas directas, porque ya está conjugada. ¿Cuál es el método de diagnóstico para el tratamiento ideal de la coledocolitiasis? ¿Cuál es, chicos? Les leo. Eric Fernández dice CEPRE, Carolina dice, no, Carolina dice no. Jair, CEPRE. Claro, pues, la CEPRE. No va a ser. O también conocido en el bajo mundo como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Mujer de 40 años con dolor abdominal. Tipo cólico, en hipocondrio derecho, más ictericia, ecografía revela una litiasis vesicular, un colédoco dilatado. Las bilirrubinas directas, va a haber una fosfatasa alcalina aumentada. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada frente a esto? Miren, chicos, cuando tienen pacientes de 40 años y tienen una vesícula biliar, tienen una vesícula biliar con cálculos, tienen un colédoco con cálculo, tienes, bueno, tienes la bilirrubina y la fosfatasa alcalina que está elevada. Tienes que hacer dos cosas ahí. ¿Qué haces primero? ¿La CEPRE o haces primero no, ecografía no le puedes hacer ya ahí porque ya tiene ecografía, ¿no? Dice litiasis vesicular. ¿Le haces la CEPRE o le haces lo operas de la vesícula? ¿Cuál haces primero? Ya, la CEPRE, ¿no? Claro, de ley, de CEPRE. Primero haces la CEPRE. ¿Y por qué sale colegio de resonancia magnética? Ajá, bueno, ya recordé, chicos. Definitivamente tienes que hacer CEPRE primero y después tienes que hacer la colangioresonancia magnética. Pero ojo, la edad de 40 años es una edad donde la colangitis, ese colédoco dilatado puede ser. El colédoco dilatado puede ser por cálculos o puede ser por un tumor. ¿Ya? ¿Y cuál es la mejor manera de diferenciar esto? Porque una cosa es cálculo y otra cosa es tumor. Es la colangioresonancia magnética. Por eso primero haces la colangioresonancia magnética. Y después ya pues, si sabes que es por cálculos, vamos a hacerle. Y si sabes que es por tumor, tienes que definir, puede ser quirúrgico, puedes colocar un stent, puedes colocar algo que dilate esa vía biliar. ¿Cuál es el tratamiento de lesión en una coledocolitiasis? Tratamiento de lesión en una coledocolitiasis. ¿Cuál es, chicos? ¿Alguien quiere hablar? Norma, Yair. Cuando ya tienes el cálculo diagnosticado por colangio-resonancia, lo que tienes que hacer es abrir la papila. Cortas la papila, haces una esfinterotomía para que los cálculos puedan salir. ¿Ya? Y todo eso se hace en la CEPRE, pues. Una papila esfinterotomía endoscópica. Mujer de 53 años de edad con dolor en el hipocondrio derecho, ictericia y fiebres a picos. ¿Cuál es el diagnóstico? Tienes el paciente robot. Dolor en hipocondrio, fiebre, ictericia. Colangitis. Muy bien, Eric. Muy bien, Carolina. ¿Cuál es el examen de elección en el diagnóstico de una colangitis aguda? El examen de elección en un paciente con diagnóstico de colangitis aguda. Acuérdense, está hablando de elección. Cuando hablen de elección, piensen en gol estándar. El gol estándar es CEPRE, ¿ya? CEPRE. Colangiografía endoscópica. Lo ideal sería colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. En un paciente con diagnóstico de colangitis aguda por cálculos coledociano, la mejor opción de tratamiento es, se repite esta pregunta igual que la anterior, cuando tienes un cálculo coledociano tienes que hacer una papiloesfinterotomía. Papiloesfinterotomía que se realiza en el procedimiento de CEPRE.
Mujer de 20 años con dolor abdominal tipo cólico e ictericia. Se realiza una ecografía abdominal donde se evidencian cálculos en la vesícula biliar y colédoco dilatado con bilirrubina directa. ¿Cuál es la conducta más, con bilirrubina directa elevada? ¿Cuál es la conducta más apropiada? Igual que la pregunta anterior, pero te pregunta qué es lo que tienes que hacer. O sea, tienes un colédoco dilatado y tienes una vesícula dilatada. ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Tienes cálculos en la vesícula y tienes un colédoco dilatado. ¿Qué es lo que haces? Y es 20 años. Ya, algo más, ¿ya? Si tienes, esto es solamente para los exámenes, ¿ya? ¿Tienes 40 años? O voy a borrar eso acá. Esto sirve para los exámenes. Si tienes 40 años para arriba, siempre piensa en un tumor, ¿ya? Y acá le pides colangioresonancia magnética. Cuando está dilatado el colédoco y tienes mayor de 40 años, pides una colangioresonancia magnética. Pero si tienes menos de 40 años, probablemente la causa sea eh, cálculos en el colédoco, una coledocolitiasis. Acá se sepa, ¿ya? Por eso, paciente de 20 años, ¿ya? Paciente de 20 años y aparte te dicen que hay un cólico dilatado. Probablemente sea por cálculos en el colédoco. Y le pides y le realizas una CEPRE. CEPRE y posteriormente le haces una colela. Vamos. En estenosis del conducto colédoco, como complicación posoperatoria, ¿cuál es la intervención quirúrgica indicada? Estenosis del conducto colédoco, como complicación posoperatoria, ¿cuál es la intervención quirúrgica indicada? Si está estenosado en la vía biliar, lo que tienes que hacer acá, ya tienes que entrar a la cirugía. No, la indica es hacer una derivación. Ya como ya el colédoco está estenosado, tienes que resecar el colédoco y tienes que hacer una nueva empate, tienes que hacer una nueva anastomosis. Haces una hepato-yeyunostomía en hierros. Hepato-yeyunostomía en hierros. ¿Ya? En rato, chicos. Ya. Bueno, hepatoyeyunostomía en hierros. Ahora, la lesión del colédoco proximal durante una gastrectomía que afecta a menos del 50% de la circunferencia, ¿qué debe hacer? Para el examen, si tienes una lesión que afecta a menos del 50% de, de la circunferencia de la vía biliar, acá haces rafía nomás. Haces rafía de la vía biliar. En cambio, si afecta más del 50%, acá haces una hepato-yeyunostomía en hierros. ¿Ya? Hepato-yeyunostomía en hierros. Acá dice, menos del 50%, entonces, ¿qué le hacemos? Rafía. Y colocación de Drenker. ¿Ya? Muy bien. Durante una colecistotomía laparoscópica a un hombre de 40 años por colelitiasis. Antes de concluir la cirugía, se percata la presencia de bilis en el campo operatorio. Al revisar se encuentra sección del colédoco total que mide 8 milímetros de diámetro. Está bien grande esa boca. Razón por la cual se convierte la cirugía, o sea, se abierta y se decide reparar la vía biliar. ¿Cuál de las siguientes alternativas quirúrgicas es la más apropiada? Dice que hay una sección completa. ¿Qué hacen, chicos, ustedes? Claro, la ida Rux. Muy bien, Eric. Se hace la ida Rux. Hepatoidemostomía en ida Rux. Muy bien. Me cansé. Paciente mujer de 45 años acude por dolor, distensión abdominal, náuseas, vómitos biliosos, ecografía, abdomen, aerobilia. ¿Qué es? Hilo biliar, muy bien. ¿Cuál es la teoría de Rigler? O la teoría del hilo biliar.
¿Se acuerdan? Teoría de Rigler. Aerobilia, niveles hidroaéreos, y un litio enlaza distal, más que todo una radiopacidad. Un litio, una radiopacidad en el cuadrante inferior derecho. Es la teoría de Rigler. Cuando te hablen de una aerobilia, tú tienes que estar pensando ¿en qué? En hilo biliar, así es. Mujer de 78 años, consulta por dolor abdominal, anorexia, baja de peso, prurito generalizado al examen, mal estado nutricional, ictericia de piel, escleras, masa palpable dolorosa en hipocondrio derecho, ruidos hidroaéreos presentes, ecografía de una vesícula biliar aumentada de tamaño y sin cálculos. ¿Qué estudio de auxiliar se debe solicitar para confirmar el diagnóstico? Mira, acá lo importante es lo que te dicen en la pregunta que ha bajado de peso, ¿ya? Cualquier pregunta donde te dicen que ha bajado de peso, tienes prurito generalizado, más que todo baja de peso, tienes que pensar, y por la edad, ¿no? 78 años. 78 años, una persona añosa más baja de peso, tienes que pensar en un tumor. Y si piensas que es un tumor de la vía biliar, lo ideal es pedir una colangioresonancia magnética. ¿Ya? Eso es lo ideal pedir. O, si es que no hubiera esto, podemos pedir la tomografía. ¿Ya? En cualquier otro lado que no sea vía biliar, tomografía. Pero si es vía biliar, colangioresonancia magnética. Y si dentro de las alternativas no hay colangioresonancia magnética, vas a tomografía. ¿Listo ya? Queda claro. Por eso acá, en las alternativas, en esta pregunta no había colangioresonancia, le pidieron tomografía. Varón de 87 años con antecedente de bronquitis crónica e insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca descompensada. Se hospitaliza, ¿ya? Hasta decir que se hospitaliza por cuadro de colecistitis aguda litiásica infectada. Tras 4 días de dieta absoluta continua con fiebre, dolor abdominal, hemograma con leucocitosis, ¿cuál es la indicación recomendada? ¿Cuál es la indicación recomendada? Vamos. ¿Dónde están los definidores? Yair, Eric. ¿Ah? Ya, bueno. Hablaré yo con el labio ferido. Dentro de la clasificación de colecistitis aguda, recordemos, los que tienen disfunción orgánica, como una... Dentro de los requisitos de disfunción orgánica están los problemas cardíacos, entre ellos una ICC descompensada. La palabra clave de acá es la insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Ya? Esto la cataloga como una severa. Y en las severas, con alto riesgo, esto es un alto riesgo, haces una colecistostomía percutánea, ¿ya? Haces una colecistostomía percutánea. No te atrevas a operarlo de patas, ¿eh? No operes. Clara, ¿no? La palabra acá, lo que define la pregunta, ICC descompensado. Mierda, tantas. ¿Para qué daño es un factor de riesgo de la vesícula porcelana? Cuando encuentras una vesícula en porcelana, ¿en qué tienes que estar pensando? En un NM, un cáncer de vesícula. Muy bien. Mujer de 60 años que en ecografía abdominal de control le detectan un pólipo vesicular de 12 milímetros. ¿Cuál es la conducta indicada? Pólipo vesicular. ¿Qué hacen, chicos, ustedes? Vamos, Caroline. Mira, hablando de los pólipos, ¿ya? No. Ah, los pólipos se dividen menos de 3, observas, de 3 a 9. Ya les di la clave, rayos. De 3 a 9 y mayores de 10, mayores de 20. Todos son milímetros, por si acaso, ¿ya? Milímetros. Esto es para el examen. Esto es para el examen para la vida. Menos de 3, seguimiento. Y muy probablemente que esos pólipos vayan a desaparecer, porque normalmente son depósitos de colesterol.
¿ya? De 3 a 9 milímetros es acá donde tienes que parar. Estos pólipos pueden malignizarse o no pueden malignizarse. Normalmente se hace un seguimiento ecográfico cada 3 a 6 meses. Ecografía. 3 a 6 meses. Pero si estás frente a un pólipo más de 10 milímetros, acá, para la oreja, porque estos pólipos más de 10 milímetros, hay una posibilidad de un 40 a 60%. Esto cambia en la literatura, de 40 a 60% de que puede haber un NM. ¿Ya? Y sí o sí, tiene que ir a cirugía, hacerlos una colelab. Y sí o sí, tienes que mandarlo al estudio, ¿ya? Por el patólogo. Por el patólogo. Pero más de 20 milímetros, ¿operas o no operas? A ver, chicos, quiero leerlos. Si tienes a tu hermano, a un familiar querido, que tiene un pólipo más de 20 milímetros, ¿lo mandas a operar o no lo mandas a operar? Porque eso es importante, de verdad. No solamente tener el título, sino saber qué cosas que tienes que hacer. Y acá estás para aprender, pues. Realmente acá estás para aprender. Un pólipo más de 20 milímetros, 90% es cáncer. ¿Ya? Y es un cáncer que probablemente ha infiltrado a la pared posterior de la vesícula, que esté infiltrando el segmento 4B o el segmento 5. Y definitivamente, antes de entrar a hacer operaciones, tienes que estadiarlo, porque ese es un cáncer, ¿ya? Tienes que estadiar para ver si ese cáncer de vesícula, que estamos hablando de un cáncer, es resecable y irresecable. Una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver si ha hecho metástasis a otros órganos. Y ya no se hace una colecistectomía simple. Acá se hace una colecistectomía más una resección hepática. Probablemente una segmentectomía del segmento 4B y el segmento 5. ¿Ya? ¿Claro? No operas. Lo comienzas a estudiar con tomografía. Mujer de 70 años, ingresa a emergencia por fiebre ictericia. Fiebre ictericia. Temperatura 39 grados. Frecuencia cardíaca de 120, una presión 90-60, obnubilada, muy ictérica. Abdomen, dolor en epigástrico y cuadrante superior derecho. Muy bien, pues, colangitis. Ya, ¿para qué sigo? Chicos, la idea de esto es que ustedes respondan antes. O sea, yo acabo la pelea y ustedes tienen que estar respondiendo. Colaboren, pues. Mujer de 40 años, intervenida quirúrgicamente por colecistitis crónica calculosa. En el postoperatorio continúa con dolor abdominal tipo cólico e ictericia moderada. Tiene una colangioresonancia donde encuentra que el cálculo en el colédoco distal mide 8 milímetros de diámetro. En el laboratorio encuentran que hay una fosfatasa alquilina elevada, hay una gamma glutamil transpeptidasa elevada. ¿Cuál es el tratamiento indicado acá? ¿Cuál es el tratamiento indicado? O sea, le han sacado la vesícula que ha tenido cálculos, pero han encontrado que hay cálculos en la vía biliar. Y en la colangioresonancia te dicen que hay cálculos en la vía biliar. Claro, muy bien, Julio. Oye, Julio, a los años, ¿qué tal? Julio Ramos. Faltaba alguien ahí, faltaba alguien. Muy bien, ¿ya? Recuerda, 40 años. 40 años, si tienes que la fosfatasa alcalina esté elevada, si tienes que la fosfatasa alcalina esté elevada en un paciente mayor de 40 años, sí o sí tienes que pedir su colangioresonancia para ver el versus que le dije, tumor versus cálculos. Y acá describen el cálculo distal, ¿no? Entonces el siguiente paso es hacerle una CEPRE. Colangiografía pancreática retroendoscópica. Vamos, chicos.